1918. La debilidad del inmenso imperio otomano que empezaba a desmembrarse despertó las apetencias de Occidente. Comenzó entonces la lucha de posicionamientos y la carrera armamentista. La sociedad secreta Unidad o Muerte, infiltrada en el ejército serbio, y el jefe de la inteligencia serbia urdieron el asesinato del archiduque Francisco Fernando. La ocasión se les presentó en 1914. A las 11:15 de la mañana del 28 de junio, el estudiante Gavrilo Princip mató a tiros al heredero imperial y a su esposa Sofía en Sarajevo. Agosto de 1914 fue un mes terrible. El día 2, Alemania solicitó permiso a Bélgica para pasar a Francia mientras sus tropas entraban en Luxemburgo. Se le negó. Al día siguiente, Alemania declaró la guerra a Francia, alegando acciones hostiles. En la noche del 3 al 4, los alemanes entraron en Bélgica e Inglaterra declaró la guerra a Alemania en virtud de tratados vigentes. Jorge V, que había sucedido a Eduardo VII en 1910 y cuyo reinado fortaleció el carácter constitucional de la monarquía inglesa, escribió aquel día en su diario: «Es una catástrofe terrible, pero no es culpa de Inglaterra». El día 5, Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia. Y el día 6, Serbia se la declaró a Alemania. Montenegro, solidario con Serbia, declaró la guerra a Austria-Hungría y a Alemania. Del 10 al 12 de agosto, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Austria-Hungría. Inesperadamente, Japón declaró la guerra a Alemania el 23 y Austria-Hungría entró en guerra con Japón el 25 y con Bélgica el 28. Turquía tardó 2 meses en decidirse a entrar del lado de Alemania y Austria. El ambiente era de euforia. Inglaterra dedicó 30 millones de libras al presupuesto bélico. Los rusos triplicaron sus efectivos militares. Los líderes mundiales estaban convencidos de que aquello duraría poco. Los aliados confiaban en su superioridad. Las nuevas armas iban a ser decisivas para la dureza de la guerra y su larga duración. A los nuevos fusiles, más rápidos y efectivos, se unía el uso del tanque en tierra, el submarino en el mar y la aviación en el aire. Fue un repliegue alemán forzado por el mariscal Joffre, pero no una derrota importante. Los alemanes se retiraron a la línea de Lesne y centraron su interés en defender lo conseguido. Se inició entonces una lucha en la que ambos bandos trataban de envolverse mutuamente y no tardó en producirse el estancamiento de las posiciones que se mantuvo hasta casi el final de la guerra. Los aliados no avanzaron más de 5 kilómetros durante todo el año 1915 y eso al coste de 1,5 millones de muertos. Todos empezaron a apercibirse de que la guerra no iba a ser corta. El nuevo armamento exigía nuevas estrategias. Los nidos de ametralladoras y la artillería dificultaban los movimientos. Las trincheras convirtieron el frente en una red de fortines que ocasionaba costes brutales. El frente se trasladó a las trincheras de papel, a la propaganda. La prensa organizó campañas de desprestigio. Inglaterra y Francia decían luchar contra la barbarie y los alemanes se presentaban como idealistas que iban a librar al mundo del yugo inglés. Todos necesitaban creer en algo que justificara tanta locura. Sobre todo los soldados, a quienes se dijo, lucháis por la democracia, y se representó al enemigo como un ser brutal. Guillermo II abdicó y se instaló en Holanda. La delegación alemana aceptó cuanto le pasaron a la firma en el bosque de Compiègne el 11 de noviembre de 1918 en el vagón del general Foch en Retonde. Se le imponía algo que nada tenía que ver con los 14 puntos de Wilson y mucho menos con lo diseñado por el Papa Benedicto XV. Alemania dejó los territorios ocupados, abandonó Alsacia-Lorena y sus tropas se retiraron a la orilla derecha del Rin. Se le exigió la entrega de armas, aviones y trenes. Su flota de guerra sería internada en Scapa Flow, base naval inglesa. La devolución de prisioneros no sería recíproca y se mantendría el bloqueo. Atrás quedaba una pesadilla que había producido 8 millones de muertos y 20 millones de heridos.
El 14 de febrero de 1917, los obreros se echaron a la calle en San Petersburgo. Unos pedían pan y otros que se reuniera la Duma. Nicolás II no concedió importancia a aquello. Las huelgas y el clima de agitación sacaron a la policía a la calle. Hubo muertos. Nicolás II abdicó el 15 de marzo. El gobierno provisional trasladó a la familia imperial de Pskov a Tsarskoye Selo y de allí a Ekaterinenburgo, donde en la noche del 16 al 17 de julio de 1918 serían asesinados por el comisario Yurkovsky y el comandante de la guardia Medvedev del soviet local. 2 días más tarde entró en vigor la Constitución soviética y daba comienzo la Guerra Civil. El 12 de septiembre se proclamó la República y el 25 Trotsky preparó el golpe de Estado con Lenin escondido en Finlandia. En aquella revolución apenas intervino el pueblo. Fue técnica, muy preparada. Rusia cayó en manos del Partido Comunista sin que nadie se lo explicara.